Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a cada uno de sus coleguitas docentes. Espero que estén teniendo mucho éxito el día de hoy. Les deseo lo mejor en cada una de sus actividades y en sus labores cotidianas, tanto en la escuela como en su día a día. Así también, saludos a cada una de las personas que nos acompañan de una de otra forma. Reciban un cordial saludo de su servidor, Joan Eduardo Guzmán Figueroa, y bienvenidos a esto que se llama la otra cara de la docencia, esa parte que nadie te cuenta en un salón de clases, eso que no puedes ver de forma superficial de un maestro. El día de hoy traemos un tema bastante interesante, diría yo, y es que simplemente al analizar el título de esta sección nos damos cuenta de la gran importancia que tiene el papel del docente y de la sociedad. Yo diría que para todos aquellos que formamos parte de la docencia es algo que realmente va a ser de mucho interés. Así que te invito a tomar asiento, a meditar en cuanto a las palabras que se van a analizar el día de hoy, y no solamente mis palabras, sino aquellas cosas que tú sabes que realmente son verdad y que puedas hacer tu propio análisis de todo esto, que puedas hacer tus propios argumentos y llegar a tu propia conclusión y decir lo que vas a hacer el día de mañana en tu salón de clases. No solamente tú como docente, sino la sociedad. Es por ello que el título de hoy es ¿Soy acaso yo el protagonista? Y es que me gusta mucho verlo como una obra de teatro esta de la educación, porque a veces se tiene presente que el maestro es el todo. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que tiene contemplado el papel del maestro como el punto central de un salón de clases. El todo lo sé, el que yo me encargo de dirigir todo, el que lo puedo todo, o el que simplemente gira en torno a él, todo el ámbito de la educación. Así que como docente te invito a que puedas hacer tus propias meditaciones, tu propio análisis, y que me puedas compartir incluso posteriormente en cada una de estas, y que tú puedas compartir ante tus demás compañeros y personas involucradas de la docencia, hacer esta reflexión incluso con ellos. Es por eso que vamos a iniciar con esta sección, como mencionaba, que se titula, y analizar el papel principal del maestro desde el punto de la sociedad, sus malestares que él tiene, lo que involucra el ser maestro, y como mencionaba, aquello que no te cuentan de la docencia. Así que por ello, es verdad que el ser maestro implica a veces el tener ciertas expectativas o que la sociedad tiene ciertas ideas sobre ti. Es verdad, y es lo que menos se puede esperar para alguien que desde el punto legal se reconoce como alguien que asume ante el Estado y la sociedad la corresponsabilidad del aprendizaje de los educandos en la escuela. Obviamente cuando uno forma parte de la docencia, ya sabe que su trabajo no es simplemente ir y dar clases y pararse enfrente de un salón, sino que es mucho más que eso. Nos hacemos responsables ante el Estado y la sociedad de que vamos a abogar por el aprendizaje de cada uno de los niños y niñas de nuestra nación, independientemente de nuestros problemas personales. Y es que aquí es nuestra función principalmente como maestros. Tenemos que considerar, por ende, las capacidades, las circunstancias, las necesidades, los estilos y ritmos de aprendizaje y por consecuencia, todo esto contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje como promotor, que el maestro sea un coordinador, que el maestro sea una guía, un facilitador, un investigador y un agente directo del proceso educativo. Así que yo les pregunto a los maestros, ¿es una tarea chiquita? Realmente no lo creo. Y también se lo hago meditar a la sociedad. A veces la sociedad no lo cree como realmente, o bueno, su idea no es como realmente ellos lo piensan. A veces creen que el ser maestro es una tarea fácil, pero no creo que el ser maestro sea una tarea muy sencilla. Son pocas las personas que se ponen la camiseta, por así decirlo, y que levantan el cuello, pero sin orgullo, y que son conscientes de esta tremenda tarea que tienen, porque sabemos que tenemos presente en nuestras manos la educación de un niño. No podemos permitir que la sociedad siga estancada cuando la pieza clave a veces, muchas veces, es el maestro y la educación. Y es aquí donde cae la presión al maestro, en que se considera la gran tarea que tiene y se empieza a presionar y a presionar y a presionar y a atacar y a juzgar, como si la tarea de la educación girara en torno a él. Y me gustaría ir desglosando toda esta situación, todo este punto de vista del maestro, su papel, sus malestares que tiene, la presión que se le exige. Pero para ello quiero poder hacer un análisis de lo que menciona Tenti en su libro del arte del buen maestro. Él menciona que el magisterio no es solo una profesión, sino es una misión, y que incluso el factor más importante en la enseñanza es siempre la personalidad del maestro.
su carácter, el grado de su cultura intelectual y moral, el interés que tiene por su profesión, el cariño que le inspiran sus alumnos y el entusiasmo que siente él por su noble y alto ministerio. Y quiero que podamos hacer un análisis en esta cita. Tenty no se equivocó cuando dijo que el ser maestro no solamente es una profesión, no es un trabajo más. El ser maestro involucra que tienes una misión como maestro que tienes que dirigir a lo largo de tu vida como docente. Durante los 30, aproximadamente tantos años que uno sirve como maestro, tiene que tener presente que va guiando de la mano y le sirve de andamio a ese niño al que va a enseñar, al que va a guiar, al que va a facilitar el conocimiento, al que va a coordinar, al que le va a enseñar a cómo aprender, a cómo saber, a cómo actuar ante diversas situaciones. Ahora, por otro lado, Tenty nos hace remembranza en que realmente es importante la personalidad del maestro, su carácter, su forma de ser, su actitud, el cariño que tiene por los niños, su entusiasmo por esta tarea. Y es aquí donde quiero que podamos hacer un análisis todos. Es cierto que a veces cuando uno llega a un salón de clases, lo primero que espera es a un maestro feliz, a un maestro que le reciba con gusto, a un maestro que en su día a día sienta una alegría al impartir su clase todos los días. Pero es aquí donde nos chocamos y a veces tenemos esa parte y todos los docentes no me dejarán mentir. Es verdad que una pieza clave en esta profesión es la personalidad y la vocación que tiene el docente a la hora de educar. Pero en muchas veces, por más feliz que quiera estar uno, siempre existen desmotivaciones y malestares constantemente. Se tacha y se pone al maestro como la pieza clave de la educación, como el factor principal del sector educativo. Y tal vez sí es una de sus tareas, pero sabemos que un maestro también tiene ciertas vidas personales y también tiene ciertas exigencias. Tanto el gobierno le pide muchas cosas, tanto el docente tiene que acostumbrarse o incluso adaptarse a un nuevo contexto. Pero esto es lo que a veces muchas personas no miran. Eso es lo que a veces muchas personas no miran, que el maestro tiene que también ajustarse a un currículum demasiado lleno, adaptarse a ciertos planes y programas de estudio, y que incluso, por ello, es que surge el título de esta sección, de que el maestro viene a ser un protagonista en esta obra de teatro que se llama Educar. Los padres de familia, la directiva de las escuelas e incluso el gobierno y la sociedad visualizan y ponen toda la carga al docente, y que además de todos sus problemas y obstáculos que pasa el maestro, causados no solamente por su vida personal, sino por todo lo que conlleva el ser docente, tiene que ser consciente de su gran papel dentro de la transformación de la sociedad. Y no es una opinión que pueda decir yo así nada más por simple gusto, sino que, recordando y mencionando lo que dice la UNESCO, ellos afirman que los docentes asumen la responsabilidad principal de educar a los alumnos, y es algo que tenemos en claro. En numerosos países se menciona que los profesores se enfrentan a crecientes presiones, y esto es verdad. Constantemente el maestro está siendo tachado, juzgado, presionado, no solamente por la sociedad, sino por el gobierno e incluso por sus mismos compañeros laborales. Así también, la complejidad y la diversidad de sus tareas pueden someterlos a exigencias contradictorias en relación con su tiempo disponible, complicando los esfuerzos por responsabilizarlos. Y es aquí donde el maestro tiene que encontrar un equilibrio tanto en su vida personal como en la escuela, como en si tiene un trabajo extra porque tal vez no te alcanza para mantener a tu familia con un solo trabajo. Y es aquí donde empiezan a surgir todas estas presiones y estos malestares que el docente pasa también. Es por ello que ahora es cierto que el docente tiene que ser resiliente ante todo ello, pero también el maestro no es el protagonista completo de esta obra. Existen más personas como los padres de familia, los alumnos, los directivos, el gobierno y la sociedad como antes se mencionaba. No se puede dejar la tarea a una sola persona. No podemos esperar a que una sola persona jale y empuje la carreta mientras todos los demás están sentados sobre ella y juzgando al mismo tiempo. Mientras en vez de empujarla junto con el maestro, únicamente la están atrasando y la empujan hacia el lado contrario. Quiero que podamos, y ustedes como docentes también, meditar en este punto y hacerse esa idea y tener ese presente, ese sentimiento. ¿Qué espero yo como maestro del apoyo de la familia, del gobierno,
de mi director de la escuela, de mis compañeros, qué espero de mis alumnos. Creo que si realmente tuviéramos el apoyo de cada uno de ellos, esta tarea de educar sería mucho más sencillo. Y creo que el docente a veces es aquí donde se encuentra con presiones y quisiera hacer algo y que incluso llega incluso a esa, no solamente a ansiedad, sino que llegue incluso a tal vez a molestarse en cuanto al papel que no desempeñan otras personas. Esa inquietud de querer lograr algo más, pero saber que ya no está a tu alcance el poder actuar por otras personas. Y es aquí donde tenemos que hacer conciencia de que todo tendría mayor sentido e impacto si los padres de familia realmente cumplieran con su parte en esta obra llamada educación. No podemos ignorar la fuerte influencia que la familia desempeña en el éxito escolar o en el fracaso, frase que menciona Torres en su libro de Desmotivación del profesorado. Y es que es verdad, la familia ayuda tanto para el éxito escolar o para el fracaso, ya que todo lo cultural, los valores, el estímulo y el apoyo emocional hacia sus propios hijos e hijas son factores que inciden en el rendimiento escolar. Se necesita también el apoyo absoluto del gobierno. Además de que la familia contribuye, si el apoyo absoluto del gobierno no existe, el maestro se encuentra ante otra tarea más grande. No solamente el de sentir la presión, sino el de saber cómo tiene que hacer las cosas sin las herramientas y los medios que no tiene. El maestro quiere llegar a impartir una clase y poner las TICs dentro de su propia clase, pero se da cuenta que no hay internet o un cañón para proyectar y utilizar la tecnología en sus labores. Se da cuenta que no tiene el apoyo como para poder recibir ciertos también, por así decirlo, incentivos por esta labor. No solamente el gobierno se queda atrás, sino que incluso la sociedad empieza a juzgar o a hacer comentarios, o la primera persona a la que empiezan a presionar es al docente. Se necesitan también alumnos que se involucren en su propio aprendizaje. Tal vez no vas a obligar de una de otra forma a un niño de primero, a un niño de segundo, a un niño de tercero, y es ahí, no vas a obligarlos. Ellos tienen que tener ese propio deseo. Y ese deseo por aprender viene no solamente por ellos, sino por sus propios padres o familia, que les inculcan ciertos valores. Se necesita una educación democrática, en donde los alumnos puedan sentirse libres y expresar sus ideas, no donde vivan reprimidos de que si el maestro tiene la razón y yo no, de que si yo puedo compartir lo que pienso, de que no se va a respetar mi opinión, en donde mi cultura es denigrada. Se necesita una democracia para que también el maestro pueda guiar toda esta tarea de transformar la sociedad. Una sociedad que incluso no debe minimizar el trabajo de ser maestro. Muchas veces es señalado de que el maestro es una simple tarea, es un trabajo más. Es ser maestro no involucra mucha tarea. O incluso se escuchan comentarios dentro de la misma sociedad que dice, o estudia para maestro, aunque sea para eso. Como si el ser maestro fuera una tarea sencilla, como si el ser maestro involucrara pararse frente a un salón y poner tablas de multiplicar. Y es aquí donde también incluso nosotros como docentes tenemos que hacer conciencia de que el enseñar no solo involucra el libro de texto, no solo involucra pararse y poner a los alumnos a hacer una tarea de una hora y media y califico otra hora y me pierdo. Es cierto que como docentes pasamos malestares, pero tampoco es una excusa para no cumplir con nuestra labor a la que se nos ha llamado, o a este ministerio, como lo mencionaba Tente. Que no se vea lo que el docente contribuye a la educación, que no se vea que el docente es el que realmente está deteniendo este progreso. Es a lo que voy. Y solo así podrá lograrse una educación de calidad en las aulas. Cuando el gobierno empiece a apoyar, cuando los padres de familia empiecen a poner de su parte, cuando los alumnos tengan interés por su propio aprendizaje y cuando el maestro empiece a involucrarse realmente en su gran tarea que tiene. No quiero minimizar la tarea del maestro solamente por sus malestares o justificar a cada uno de los docentes. Tenemos que ser resilientes en cada uno de nuestros problemas. Y está bien, tal vez no tenemos el apoyo del gobierno, tal vez tenemos un currículum demasiado lleno, tal vez tenemos ciertas exigencias, tal vez se nos pide mucha burocracia a la hora de compartir ciertos papeles, se nos piden muchos trámites, se nos piden muchas cosas. Tal vez no recibimos el salario adecuado, tal vez como tú mencionas es una tarea exigente pero me pagan esto.
Es cierto, y no puedo decir que no, pero sí es cierto que tenemos una tarea muy grande. Y a pesar de nuestros desafíos, a pesar de que tal vez muchas personas no hagan conciencia de nuestra tarea, tal vez de que, como se menciona el título de este podcast, es la otra cara de la docencia que muchas personas no miran y que tal vez no son conscientes, pero nosotros como docentes sí. Es aquí donde tenemos que concientizar a nuestros alumnos y a los padres de familia y a todas las personas, hay que no solamente el docente tiene que ser presionado por la gran tarea que tiene en sus hombros. Es una gran tarea la que tenemos, es una gran tarea la que tiene el maestro. Cargar con la responsabilidad de que en gran parte depende de ti la transformación de la sociedad, de que la educación es el pilar de una nación, de que la educación es pieza clave para el progreso de un país. Una nación depende de él, una nación depende del maestro, de la educación, pero si el maestro solamente se ve juzgado y presionado, y no existe el apoyo, entonces ¿qué se desea lograr? Imagínense esa responsabilidad, imagínense esa gran tarea. Es cierto, como maestros a veces nos vemos sobreexplotados y presionados, pero tenemos que hacer nuestra parte. Y este es el tema principalmente basado el día de hoy, y quiero que podamos meditar en cuanto a ello. Quiero que tú como docente puedas pensar el día de hoy qué vas a hacer para transformar a la sociedad. ¿Qué vas a hacer que a pesar de tus malestares y problemas vas a afrontar el día de mañana o el día de hoy, o que incluso hoy tienes que reportar grandes cosas a tu director, pero que a pesar de eso puedas estar satisfecho de la gran tarea que tienes, que puedas hacer y valorar el gran valor que tienes como maestro? Aunque muchas personas no te lo digan, el ser maestro requiere de gran callo, por así decirlo, y de gran valor. Te felicito por tu tarea que haces, sigan esforzándose en esta labor. Les deseo éxito a cada uno de los maestros y a los padres de familia o a cualquier persona que nos esté escuchando, que no sea maestro, ayúdenos. Sean conscientes de esta tarea. Ellas son personas y son sujetos que también pasan dificultades y pruebas, que pasan adversidades, que sufren, aunque no lo expresan. Porque como hacíamos, y recordando un poquito lo que vimos, es su pieza clave de la enseñanza, es la personalidad del maestro. Y un maestro no va a llegarte a llorar a un salón de clases. Un maestro no se va a llegar a quejar a un salón de clases, porque no es su tarea. Así que participemos todos en esta transformación de la sociedad. Padres de familia, gobierno, sociedad, alumnos y maestros. Y trabajemos juntos y empujemos esa carreta. No dejemos todo a una sola persona. No dejemos todo para él o para el maestro, mientras nosotros nos seguimos sentados y ociosos en nuestras propias casas. Ayudemos en esta labor de la educación y tendremos una sociedad de prosperidad, una nación que crezca, unos niños que sepan argumentar, unos niños que sepan expresar sus ideas, una escuela democrática, los niños que crezcan con los valores suficientes para respetar a las demás personas, que respeten los derechos que tienen entre ellos mismos y la sociedad misma. Gracias por su atención y por cada uno de este tiempo que me han dedicado, esperando que podamos hacer conciencia de este tema que se ha abordado el día de hoy. Es por ello que quiero dejarles con la siguiente pregunta. ¿Qué harás tú el día de hoy, el día de mañana y los siguientes días para ayudar a la transformación de la sociedad? Así que pensemos qué voy a hacer yo como padre de familia, qué voy a hacer yo como maestro, qué voy a hacer yo como sociedad, qué voy a hacer yo como gobierno, qué voy a hacer yo como padre de familia. Entonces, trabajemos en esta gran obra de transformar a la educación y veremos la gran prosperidad que lograremos como país. Gracias por su atención y por su dedicación en este podcast. Espero que haya sido de su agrado y nos estamos viendo en el siguiente podcast. Así que ahora es tiempo de ir a transformar a la sociedad. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.